¿Qué tal, amigos de Legado y qué tal, amigos de nuestra comunidad de fe? Para mí es un gran honor poder estar en este cierre de nuestra temporada de Legado en Letras que Trastornan, versión Legado. Hoy tenemos a un invitadazo, nuestro pastor general, Julio Calderón. ¿Cómo estás? Bien, feliz y contento para cerrar esta temporada de Legado. Una temporada especial que ya se hizo tradición en Letras que Trastornan por una vez al año. Y hoy nuevamente está con acompañándonos la voz en off. La voz en off. No está mal dicho, pero No. igual. Sí, porque si es voz en off, está apagada. Voz oculta. La voz oculta, la cara oculta. Es que Saludando. Saluda, por favor. Hola. A la vez de tus saludos. Qué buen saludo para la Qué gente. bueno. Hola, es un gusto saludarlos. No, suena falso. No, pero sí. Oh. Un poquito sí, va. Nuestro Sí, se forzate un poco, pero no tanto. productor estrella, Fernando Guzmán. Yes. Me gustó mucho cuando estuvo con vos y con David. Así Fueron que, aportes bien puntuales. sí, bastante puntuales. Así que lo volvimos a fichar por segunda vez. Son muy pilas, ¿verdad? Pues, Gracias. ahí estamos. Esperamos que funcione nuestro segundo fichaje. No nos sí estamos. decepcioné, dijo Julio, ¿verdad? No, Yo son sé bromas, que no. nunca decepcionás. Y vamos a hacer un breve repaso por los 3 podcasts que hemos tenido, amigos. En el primero hablamos acerca de Hablamos acerca de la disciplina. la disciplina. La sí, disciplina, perdón. amigos. Y cómo la disciplina nos ayuda a tener una espiritualidad correcta, una espiritualidad en la cual vamos guiados hacia lo que realmente Dios quiere, ¿va? Y me gustaría, breve, que lo viste. Lo vi, lo escuché, me divertí un poco. La verdad es que estuvo un poco divertido, me gusta divertir. Qué bueno. No, yo creo que concretaron en que es importante la disciplina en el contexto del ser humano. Lo hemos visto constantemente, la disciplina nos lleva a tener resultados. Y creo que para lograr esa espiritualidad verdadera que estamos buscando y hemos estado platicando, la disciplina es importante. No creo yo que alguien que no tenga disciplina, Jesús mismo nos modeló la disciplina. La palabra dice que se apartaba constantemente a orar. Eso es disciplina. No cuando le daban ganas, no, constantemente se apartaba a orar. Entonces, yo creo que al final la disciplina es una clave importante para lograr nuestra espiritualidad. Gracias, gordo. Pues el segundo podcast era pues el resumen breve de lo que hablamos en el primero y se hizo un hincapié acerca de la vida de Jesús y la vida de los cristianos, ¿verdad? Donde podíamos utilizar nuestra disciplina, como lo decías. Y en el tercer episodio hablábamos de las emociones y cómo las emociones pueden afectarnos en nuestra espiritualidad y cómo podemos ir o creciendo o bajando. Depende de cómo reaccionamos a nuestras emociones, ¿verdad? Somos seres emocionales y no podemos hacer a un lado las emociones, pues son parte de nosotros. Totalmente. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Todos somos personas que están pues constantemente expuestas a diferentes acontecimientos de la vida por los cuales podemos reaccionar de diferente forma. Por eso existen los famosos temperamentos. Sí. Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, porque al final se decanta las personas según pues cómo son hacia un temperamento. Uh-huh. Pero no quiere decir que ninguno de nosotros no disfrutemos de las emociones. Yo creo que lo mejor, yo creo que algo de lo que hablaban era poder disfrutar de nuestras emociones, de todas nuestras emociones. ¿Sabías que a mí me hicieron un ¿cómo se llama? ¿Test? No fue un test. Una psicóloga. Yo estaba en un grupo de liderazgo hace muchos años que íbamos a predicar a varios lugares de Guate. Y una psicóloga a hacernos el test de los temperamentos, ¿sí? Uh-huh. Y empezamos a hacerlo y todo. Y me dijo la psicóloga, me dijo, no fue así como el de Aula 2.0. O sea, dígame que eso no. Se sentó, nos tomó una hora para hacerlo y todo. Y nos dijo, mire, su temperamento es colérico. Pero yo no había visto en mi tiempo de carrera, dijo ella, y estaba un poco grande, colérico. Que fue una persona fuera tan colérica. Usted es 98% colérico.
Y yo así como me siento así, el sabroso colérico. El más colérico de los coléricos. Y ella me dijo, no es bueno, me dijo. No es bueno que usted sea 100%. Porque le dije, qué bueno, yo me sentí feliz. Me dijo, no es bueno. Porque una persona que es emocionalmente estable, dice, es una persona que puede tener por lo menos nivelado 2 temperamentos y de preferencia 3. Así decía. Yo ya tengo 4, quizás, güey. Sí, hombre, todos tenemos, pues, pero nivelados fue la palabra correcta. Ahí es un sub y baja, ¿no? No, y de verdad es de que al final eso también fue algo que dije yo, wow, o sea, pensé que era algo como un atributo, me dijo, es cierto, hay muchas ventajas por esto, pero hay muchas desventajas también. Yo quiero agregar algo. Yo creo que algo muy importante que hay que recalcar es de que a muchos hombres se les priva vivir sus emociones. Y eso teoría tal vez solo explotar una. Exactamente. Exacto. ¿Verdad? Porque me gusta. Ya viste qué bien, qué buena hombre. voz, hombre. Firmado para la siguiente temporada. Firmado en nada. Es. ¿Qué es los números de Lobo sos vos? Lobo. 37. Qué El bien, Lobo hombre. 37. Yo creo que es importante porque creemos que las emociones van sujetas a los hombres deberían ser o coléricos o sanguíneos. Un hombre que es flemático ya no se ve como muy masculino, se puede decir. Entonces estamos como decantados a que un hombre tiene que ser o colérico o sanguíneo. ¿Sí? ¿Podrías explicarnos brevemente un poquito los rasgos de cada uno? Si los Ya tenés, vemos ¿no? a la psicóloga. No, una persona colérica es un líder nato, es una persona que es de temperamento impulsivo, ¿sí? Es una persona que reacciona básicamente a cualquier estímulo de forma negativa muchas veces y responde siempre a ese estímulo. O sea, literal explota. Es literal el que se le atraviesa a alguien, se baja y le dice, buenos días, ¿cómo estás? Quiero bendecirte y poner manos sobre tu vida. Una persona sanguínea es una persona, es el alma de la fiesta. Es Fernando Barrera. O sea, ahí está. Sí, tomen sus comentarios. Sí, básicamente, sí. Es la persona que te hace reír, que siempre es el alma de la fiesta, el que siempre necesita esperar. O sea, es una persona desordenada, una persona que no llega al tiempo. Ya no me gustó. Algunas cosas malas, pues, pero sí, el sanguíneo es así. Una persona melancólica, es una persona muy... ¿cómo te puedo decir? Una persona que tiende a, pues, guardar como muy sentida. ¿Sí? Una persona muy sentida, sí, pues. Una persona que se toma las cosas muy a pecho, pero es una persona que sabe expresar, amar. Una persona, pues, también que siempre está para vos. Es una persona que habla, que sabe escuchar también. Una persona, sí, pues. Y una persona flemática, esa se me va, pero tal vez Fernando flemas. Ahí nos va a buscar en voz en off el flemático, un poquito ahí de los... Porque se me confunde un poco melancólico con flemático. Qué interesante porque ya que lo mencionás, uno puede ver ese tipo de actitudes y características en sus amigos. Exacto. Y justamente ahorita que decías un par, decía yo, es tal y tal, va. Y ahora comprendo como por dónde más o menos va su forma de ser. ¿Lo tienes, Fer? Sí, es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Ese es un flemático, ¿no? Oh. Sí, pues sí, la aguanta, casaca. Es aquel que molestas y todo tranquilo. Yo sé quién no es flemático, sí. Y ahorita él sabe que no es flemático. Mira, son personas serias, impasibles y altamente racionales. Son calculadores y analíticos. Grueso. Sí, la verdad es que se me viene a la mente bastantes personas que considero que tienen ese. Y como lo decía, o sea, puede que tengan hasta 2 o 3 balanceados. Y digo, grueso, yo tengo un par, 4 quizás. Ay, bien balanceados, ¿no? Pero para ir no hay que mentirse. O sea, perdón, Cristo. El problema es mentirse a uno mismo. 2 tengo balanceados, man. Yo creo donde que exploto y donde reviento para hacer pariloca. No, lo que yo creo que... Por ejemplo, te digo esto. Ya, vamos a darle el valor de lo que es la manada. Yo, cuando me casé, mi esposa es melancólica. Ella era melancólica, un poco flemática. Y a mí me cambió el temperamento.
Ahora yo soy colérico, porque esa es parte de lo que yo soy, pero soy colérico, melancólico. Entonces, Pues, y ahora triste. mi esposa, por ejemplo, es melancólica, colérica, porque absorbemos de la persona con que más estamos. Entonces, Totalmente. ¿cuál es aquí la virtud de la manada? Que cuando estamos en comunidad, cuando estamos en manada, podemos Pues un complemento. complementarnos y absorber. Sí, qué buena. ¿Sí? Qué buena esa. Y absorber esos temperamentos que nos ayuden a mantener nivelado. Por ejemplo, lo que decía Fer, los flemáticos suelen ser muy apartados, ¿sí? Unas personas que muy reservadas, ¿sí? Entonces una persona está bien, pues es importante que sea reservado, apartado, pero no siempre. En cambio, cuando estás en manada, te obliga, ¿verdad? Te obliga. Sí. ¿Y qué le pasa al sanguíneo? Que siempre está ahí, que sí, que todo es ordenado. Pero cuando estás en manada, ves a un flemático y dices, bueno, este siempre está ordenado, ¿qué onda? Pero entonces decir, bueno, hay que como balancearnos. Entonces la manada Sí. balancea muchas veces. Quiero agregar un versículo. Qué buen dato. Dale, Fer. Proverbios 14, 7 al 9. Solo voy a quedarme con un poquito para no interrumpir Ese tanto. Fer es bien puntual, ¿va? No te juntes con gente necia, porque nada aprenderás de lo que ellos digan. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. Buenísima. Justamente esta semana estaba pensando, ya que se acerca la fogata de la conclusión pues, de esta serie. Están invitados, amigos, a la fogata, es el 1 de julio. O ya no. Bueno, Bien. eh, Miren la publicidad. Tengamos fe en Cristo. La fe es importante. pero quiero que estén invitados y a lo que voy es de que justamente pues me dieron una responsabilidad bastante grande en la cual pues he estado estudiando, ¿va? Y cabal estaba viendo un par de versículos que me guiaron a apartarme un poco de aquello que me distrae. Y a mí me cuesta demasiado así apartarme de las cosas que me distraen, ¿verdad? Y parte de mis emociones me gusta estar molestando en todo momento, pues así nací. Pero justamente eliminé muchas de las distracciones que tuve esta semana para poder enfocarme en esto. Y justamente, qué bueno que diste ese versículo porque Carmen me pegó en el punto. Estoy aprendiendo a tener esos tiempos. No es de que yo sea bien ordenado, ¿va? No es de que sea ordenado ni sea así, pero estoy aprendiendo a tener estos tiempos para poder decir, bueno, este es un tiempo de Dios y justamente lo hablamos en la disciplina. Tener tiempos específicos únicamente y específicamente para Dios. Y lo hablabas en una de tus prédicas. Que decías, cuando yo estoy orando, no le contesto a nadie, no contesto llamadas, no. Y también me gustó mucho esa prédica y lo estoy tratando de poner en práctica. ¿Esto me ayuda a qué? A poder tener mi espiritualidad en un punto bastante estable, ¿va? Y ahora vamos a continuar con un par de preguntas. Porque queremos pues ya aclarar qué es una espiritualidad. ¿A qué nos ayuda a tener una espiritualidad bastante sana? Creo que es algo, pues, sería obvio, pero queremos aclararlo más. Y qué mejor persona que tenerte a vos más. Tengo una pregunta para iniciar. ¿Dónde inicia una espiritualidad completa, ¿va? O dónde puedes decir soy completamente espiritual? Ok. Es importante como antes de decir qué es ser completamente espiritual, pues definir qué es espiritualidad. Uh-huh. No, pues, ¿qué puede ser espiritualidad? Algunos dirán, no, es que es orar o no. Pues yo traía aquí algo que quería leerles, algo que aprendí en el seminario. Dice, espiritualidad es una palabra que se deriva del griego, recuerden. Está compuesta por vos spiritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo, y el sufijo dad, que es espiritualidad, que indica una cualidad. Uh-huh. Etimológicamente, ¿sí? Etimológicamente la palabra, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o el espíritu. Todo lo relativo, sí tiene que ver. Si lo hablamos, por ejemplo, en el tema de religión, digamos, aunque está un poco apartado, pero como para entender esta parte, la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas
de un Dios, pues obviamente ese es un concepto de un diccionario bíblico, un diccionario normal, ¿sí? O profeta, ¿sí? La espiritualidad cristiana, por ejemplo, tiene como base los fundamentos, las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Entonces, ¿qué definimos como eso? ¿Sí? Que la espiritualidad es el desarrollo, ¿sí? Es el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Constante. Uh-huh. La espiritualidad está en constante desarrollo. Por eso la palabra dice que la luz, el hombre, es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Uh-huh. Por eso dice el hombre no tiene que ser como las olas del mar, ¿sí? Que una vez está arriba y otra vez está abajo. A eso nos de doble ánimo. De doble ánimo. Nos manda a ir en aumento, porque la espiritualidad se puede definir, es el proceso de nuestra vida en la búsqueda de ser como Jesús. Así lo defino yo. Sí, o sea, podemos buscar muchos conceptos, pero la espiritualidad es el desarrollo de mi vida al acercarme a ser como Jesús. Uh-huh. ¿Por qué les decían pequeños Cristos? Así les decían antes. Uh-huh. O sea, no porque fueran como Jesús, sino que trataban las personas antiguas, los pequeños Cristos, se les decía. Un saludo a mi amigo Carlos, él entenderá por ahí. ¿Por qué se les decía así? Porque ellos querían ser, o se parecían, no querían, sino se parecían mucho a cómo caminaba Jesús o cómo actuaba Jesús. Entonces, en conclusión, para mí la espiritualidad es el proceso, caminar constante al parecernos a Cristo. Uh-huh. Gracias. Me gusta, porque justamente definiste algo que estaba yo tratando de llevar a un punto, ¿va? ¿Cómo llegas a esa espiritualidad completa? Realmente no tienes una espiritualidad completa y vamos a tenerla hasta el día que estemos con Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta el día que estemos allá en el cielo, o donde quiera que vayamos a estar, vamos a estar con Cristo y ahí va a estar completa. Y ahora otra pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario estar 100% libres de pecados para poder tener una vida espiritual? Otra vez, o sea, vamos a pecado. ¿Qué es pecado? La palabra dice, viene del hebreo, pecado viene del hebreo, que es errar, ¿sí? Errar. Básicamente su significado etimológico es errar en el blanco. Pecar es no estar en la perfección de Cristo, o en la perfección de Dios. Todo lo que está fuera del blanco es errar. O sea, si vos tenés un blanco, por ejemplo, lo has visto, adentro del punto es lo perfecto. Uh-huh. Todo lo de fuera es errar. Uh-huh. Cada vez que vos pecas, sí, erras uh-huh. en el blanco. Uh-huh. Ok, ahora, nosotros vivimos errando constantemente. ¿Sí? Somos unas personas erradas. Dice la palabra, ¿sí?, que Dios nos mira a través de Cristo. ¿Sí? Él nos cubre como tal. Él cubre nuestras imperfecciones. Ya no nos mira sino a través de Cristo que nos justifica a nosotros. Entonces, si la pregunta va de la línea, ¿sí?, que nosotros podemos ser espirituales pecando, o sea, si estamos en pecado, tenemos que ir a la Biblia. La palabra dice que nosotros ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros ya no somos pecadores. Cometemos pecado, pero no somos pecadores. Eso es muy diferente, porque el pecador constantemente está en una vida de pecado. El que peca comete un acto. Entonces dice la palabra, el que peca, ¿sí?, que se confiese y se aparte para obtener misericordia. Pero la espiritualidad, si es un proceso, como lo definimos, en busca de Cristo, quiere decir que yo puedo ser espiritual, ¿sí?, aunque me haya equivocado. Pero no puedo ser espiritual si vivo en pecado, porque no estoy transformado. Uh-huh. Solo cuando yo he sido transformado, entonces yo ya estoy de esta línea, ¿sí? Entonces voy en un proceso. El que no está en esa línea quiere decir que no ha sido transformado, quiere decir que no ha empezado el proceso, ¿sí? Uh-huh. No has empezado. Es como cuando vos empezás, vamos a ponerlo desde el punto de vista de un videojuego, ¿sí? Uh-huh. Hablando de un videojuego, ¿sí? Vos podés estar pensando cómo va a ser el videojuego, que te gustaría hacerlo, pero no vas a empezar el proceso del videojuego hasta que empeces a jugar nivel por nivel. Uh-huh, antes de eso, todo es idea, ¿sí? Entonces, muchas personas viven en la idea y no viven ya en el proceso, porque simplemente están
básicamente pensando y diciendo, sí, es que de plano no, es que ¿para qué voy a jugar si no puedo, no soy bueno, no lo hago? Pero ya los que estamos en el proceso, ¿sí? Tal vez repetimos el nivel 1, volvemos al nivel 1, pero estamos en un proceso que simplemente nos va a llevar al siguiente proceso, a la siguiente etapa. La forma como lo estás planteando me gusta mucho porque lo estás simplificando bastante. A las personas pues, que lo estén escuchando en este momento, es necesario poder iniciar en el nivel 1 para saber hacia dónde tienes que ir y cómo tienes que ir en tu vida espiritual. O sea, no todos iniciamos siendo blancos. Exacto. Gracias a Dios, pues hay quienes no han tenido testimonio. Todos iniciamos blancos en el sentido... Ajá, de pecados y todo. Sí, o sea, limpios, vamos a decir, porque blanco limpios. Se puede entender sobre... Sí, nosotros empezamos limpios de pecado. Y ese es un punto donde está bien empezar. O sea, no está mal empezar manchado. Porque en el proceso de los niveles que vas subiendo, Dios te va a purificar, ¿verdad? Y veamos esto, ¿sí? Dice la palabra, vamos a la Biblia. La palabra dice que cuando nosotros entregamos a Cristo nuestra vida, Él nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y ahora somos justificados. Dice la palabra que Dios no puede ver, ¿sí?, al pecado. Lo mismo fue cuando por eso Dios dejó de ver a Jesús, porque Él tenía el pecado del mundo. Dios no puede tolerar el pecado, no conviven, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que Dios no nos ve a nosotros solos, nos ve a través de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos justificados por medio de Jesús. Estamos limpios a través de Jesús. Somos limpios, somos perfectos por medio de Jesús. Por eso es que vos sos salvo, no por lo que haces. Por eso yo puedo tener garantía de mi salvación. Yo estoy seguro de mi salvación. ¡Hala! ¿Pero por qué decís eso? ¿Sos muy bueno? No, es que no depende de mí. Es simplemente por mente de Cristo. Sí. Ahora, en medio de eso, por ejemplo, abajo, como decís vos, yo me equivoco, ¿sí? Pero yo tengo una conciencia de saber que quiero seguir en el caminar de Cristo. ¿Cómo lo he definido yo? Las personas que se apartan completamente. Eso es un concepto muy personal, aclaro, sí, porque aquí podemos debatir mucho, pero las personas que se apartan constantemente de Cristo, o sea, que le dan la espalda a Cristo, ¿sí? No creo que hayan tenido no hayan empezado el videojuego, digámoslo como tal, ¿sí? Solo lo ven que están, pero no han empezado, porque los que estamos en el proceso, siempre hay una convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que nosotros somos, cuando nos convertimos, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Hay un sello, ¿sí?, en nuestra vida. Un sello que siempre nos hace a nosotros. Entonces vos te puedes equivocar, pero el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y te dice, Fer, no estás bien, tienes que regresar. ¿Sí? Aquellas personas que no han pasado y dices, ¿ves que ya no pasó? ¿Sí? Sí. Simplemente es porque puede ser que no ha hecho una conversión completa en su corazón. Ahora, el problema es que hay etapas. Hay personas que pueden alejarse 5, 7, 8 años, digamos, y pero regresan. Regresan más penqueados que lo que querés, pero es porque Cristo ya está haciendo algo en sus vidas y va a pasar. Entonces, tarde o temprano. Pero lo que te digo yo es que no es necesariamente, podemos decir, es que estoy en pecado o puedo tener una espiritualidad con pecado. No, recordemos que todo es a través de Jesucristo y Él es el que nos justifica y nosotros estamos en el proceso de la espiritualidad. Qué bola de cabeza. Qué bueno, gordo. Estuvo muy bien. En esa misma línea, puedo considerar que tengo una espiritualidad buena si solamente sirvo y no oro. Otra vez. Vamos a, como decimos, si la espiritualidad es un proceso, ¿sí? ¿Qué es servir? ¿Sí? ¿Qué es servir? Es que malinterpretamos el hecho de servir. Exacto, es que a eso es lo que vamos. Es un punto. O sea, para nosotros servir es ser un diácono, ¿verdad? Cantar en la alabanza. Y veámoslo bíblicamente. La palabra nunca dijo, ¿qué te digo yo? Que la estructura de una iglesia como la tenemos hoy. Ordenacías, barrer, trapear. Servir. ¿Qué es servir? ¿Sí? Vamos a la palabra. Dice los apóstoles, dice, estaban reunidos y dice que dentro de ellos vendían las cosas unos a otros
para que los demás estuvieran bien. Dice que vendían sus cosas, sus pertenencias y las traían a los discípulos para que todos vivieran bien, pues no estuvieran... Eso es servir, ¿sí? Servir es buscar el bienestar de alguien sobre el mío. Eso es servir. Sí, sí. Entonces, buscar el bienestar de alguien. Ok. ¿Puedo yo servir sin orar? Sí. Pues obviamente. Pero el problema es que ¿puedo ser espiritual y no estar orando? No. No van de la mano. No van de la mano. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente la espiritualidad es un proceso. O sea, yo estoy en un proceso y mi proceso me dice, tengo que estar en común, en una comunión con Dios constantemente, ¿sí? Ajá. Para que pueda llegar yo y creciendo. El problema es que sobreentendemos que estoy sirviendo porque estoy sacando sillas. O estoy sirviendo porque estoy cantando. Realmente estás sirviendo, sería la palabra. Sería, tal vez estás haciendo algo, ¿sí? Pero servir... Estás haciendo una tarea. Haciendo una tarea, ¿sí? Porque servir es como, esto me sirve... Es un todo. Servir es un todo. Un todo. Eso es excelente. Esto es una taza, ¿ok? Ujú. Esto sirve con un fin, para tener café o bebidas calientes, ¿ok? Ok. Entonces, el punto de esta taza como tal me sirve para tomar café. Cuando yo sirvo, le quiero servir a Dios, tengo que tener comunión con Dios. Porque entonces no estoy yo en esa misma línea, porque no hay la comunión con Él. Ok. Entonces yo no le estoy sirviendo a Él, estoy haciendo una tarea diferente. Puedo creer que le estoy sirviendo, pero si no tengo relación con Él, no estoy sirviéndole a Dios. Sí, pues. Estoy haciendo una tarea X o Y que me pusieron en una iglesia. Pues O sea, solamente es una tarea. una tarea, no es servir. Servir puede ser un buen ancla o un buen pie de inicio para una relación espiritual. Sí, es que sí, realmente. Porque cuando vos empezás a servir, vean, digamos, el servicio se entiende, o por lo menos sucede en tu vida porque estás agradecido por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ujú. Y eso es realmente qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Yo cuando inicié en este mundo tan lindo que es servirle a Dios, ¿va? Recuerdo que Dios obró un milagro en mi casa, en mi familia, creo que ya todos lo saben. Desde ese momento inició un hervor en mi corazón, aparte de orar, sino que por agradar a Dios, siendo útil, ¿me entendés? Pero eso vino aparte de... O sea, yo ya servía, mi privilegito aquí, mi privilegito allá. Oraba aquí, oraba allá. Cuando Dios obró en mi vida, a través de un milagro, ¿va? Yo dije, wow, va. Yo no puedo quedarme solo con las manos cruzadas sin servirle realmente como Dios lo merece. Entonces ahí inició un cambio de chip en mi vida totalmente, como lo decís vos. O sea, ahora sí se volvió un todo el servir. El tener que estar orando, el tener que estar orando por los demás, complementándolo con servir. Para mí eso es querer honrar a Dios y buscar realmente lo que agrada a Dios. Y si a Dios le agrada que yo esté orando, voy a estar orando. Si a Dios le agrada que esté poniendo ¿cómo se llama? Un andamio, ahí lo voy a ir a poner. ¿Me entendés? Pero se puede iniciar sirviendo, ¿va? Se puede iniciar. Sí puedo. La verdad es que al final podemos, porque al final estamos trabajando para su obra. ¿Okay? Ujú. Podemos, pero eso nunca va a reemplazar. No, ¿sabes No. lo que pasa? De que mucha gente prefiere más su comodidad Exacto. que literalmente digo, yo hago lo que es justo Sí, total. para hacer y cosas así. Y realmente piensa que escapar en servir algo va a solucionar todo su problema de ser salvo, ¿no? Cuando literalmente hay que dar la milla extra, como decía David. Pero también puedes tomarlo de esta manera. Yo no sé servir porque estoy iniciando. Yo no sé cómo comunicarme con Dios. Yo no sé cómo hablar con Dios porque es mi primer día en la iglesia. Pero siento la necesidad de que si lo conozco, quiero ayudarlo con algo. ¿Cómo puedo ayudarlo con algo? Ordenando sillas. Y ese es el punto de partida para una vida espiritual. Muchos iniciaron así, creo yo. Diciendo, wow, va, esto que estoy viendo acá, no lo había
en ningún lugar, ¿cómo puedo yo aportar algo acá? Inicias y luego ya te van enseñando, poco a poco cómo va, y te van guiando de la manita. Pero, sí, buenísimo. Pero mira, dice Romanos 12:11, eso lo encontré, dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu. ¿Quién es el que te mueve a hacerlo? ¿Quién te da el favor? El Espíritu. Es en una comunión de... ¿Podés empezar sirviendo? Por supuesto, ¿sí? Como parte de quiero encontrar, quiero buscar, ¿sí? Pero ¿qué debería hacer antes de empezar a servir? No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Prefiero decirte empezar buscando a Dios. Empezar orando. No pongas el servicio antes de la hora. Es que me cuesta orar. Sí, pues es un orden que... Lo que pasa es de que, ¿sabes cuál es? Lo malinterpretamos muchas veces. Decimos, no, mira, pues lleva estos palos para Cristo. Ok, o sea, si Él no los entiende, es que si realmente no entiende lo que está haciendo, si no sabe quién es Cristo, lo único que está haciendo es una tarea. Lo único que está haciendo es básicamente llevándole a alguien que tenía una tarea de llevar los palos haciéndolo. Sí. Si vos no entendés por qué estás poniendo unos andamios en un lugar, ¿sí? Simplemente estás regalando tu trabajo, digamos. O sea, Totalmente. te están usando para hacer X o Y razón. El punto es de que yo no llego a ese entendimiento si no conozco a Cristo. Es que yo no puedo decir que le sirvo a Cristo si no le conozco a Él. Sí. Entonces, ¿a quién le sirvo? ¿No? Entonces, yo estoy... Y ese, ¿sabes cuál es un problema? Te lo voy a decir. La persona que simplemente no le sirve a Dios y piensa servir a Dios, el día que le quitan el servicio, se aparta de la iglesia. Así, simple. Porque no le servía a Dios. Le servía a la iglesia. Si el día de mañana vos te dicen, mira, ya no estás en legado. Mira, ya no estás en tu grupo. Te apartás de buscar a Dios y no estás con Dios y no te apartás de la iglesia, vos le servías a la iglesia. Sí, no le servías a Dios. Totalmente. Entonces, eso es importante. Por eso es peligroso decir, empezás sirviendo. Yo diría mejor empezar orando. Sí. Empezar a buscarlo al que querés servir. Sí. Y eso está buenísimo. Eso está muy bueno. Porque, bueno, quien lo esté escuchando y quien sea nuevo en la iglesia, quien sea nuevo en estos podcasts, quien sea nuevo en este maravilloso mundo de la fe, ¿va? Empezá orando. Mira, oíme dale. Juan, que lo tenía aquí. Juan 12:26. Quien quiere servirme, dice, está diciendo Jesús, ¿sí? Quien quiere servirme debe seguirme. Sí, pues. ¿Sí? Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Pero a veces solo leemos así, sí, que me sirva, me va a honrar. Pero dice, no, el que quiere servirme debe seguirme. Sí, totalmente. Antes de servirme, tenés que seguirme. ¿Sí? Antes de que yo te mande, tenés que ver cómo se hace. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a todos? A Pedro. No, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Cayó rodeado. ¿Qué le digo? Sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Qué dijo a todos? Síganme. Y en medio de eso hubo una renovación. Es que cuando vos seguís a Jesús y no le servís, sino le seguís, por ende después vas a poder servir porque has entendido por qué lo haces. Ok. Buenísimo. Hablando justamente de Pedro, y quienes seguían a Jesús, ¿cómo podemos ver a las personas? Bueno, ¿cómo te hago esta pregunta? Sin ofender a la gente. No quiero ofender a nadie, es la verdad. Pero creo que cuando estás en este ámbito de la espiritualidad, creo que madurás. O sea, madurás espiritualmente. Madurás al punto de no necesitar a alguien que te lleve de la mano, que te guíe para poder conectarte con Dios. O sea, ya realmente se hace algo natural porque estás teniendo una comunión con Dios. No sé si me explico en este punto, ¿sí? Bueno. Ha habido durante mucho tiempo personas que se van de la iglesia y juzgan y sí, es que no me dieron seguimiento, sí es que esto, sí es que aquello, sí es que aquello. Y a mí me molesta, a mí me hierve la sangre demasiado. Porque yo considero algo. Yo tengo algo en mi corazón. Está bien. Yo tengo mis líderes. Y me han enseñado mucho y me han enseñado a caminar.
Me han dado carne a masticar para procesar la palabra. Me han dado una enseñanza, la cual yo tomo, la hago mía y la practico. Y luego de eso, digo, bueno, yo creo que yo ya sé cómo conectarme con Dios. Y tengo una vida espiritualmente activa. Donde yo vengo y activo, oro en las mañanas y todo esto. ¿Ustedes creen de que para tener una vida espiritual, y es que esto es buenísimo porque justamente Jesús lo dijo en la Biblia, es mejor que yo me vaya porque el que viene les va a dar consuelo? Parafraseado, ¿va? Porque tampoco soy así el máster de la Biblia. Perdonen, va. Pero muchas personas abandonan porque creen que ellos tienen que ser, creo yo, el niño mimado, el niño que lo llevas. ¿Qué pensás de eso? No es una espiritualidad. ¿O solo estaban buscando un refugio de su... Lo que pasa es de que, pues, mira vos, hay muchas cosas que tenemos que ordenar, ¿sí? Primero, entender que nosotros somos cuerpo, ¿sí? Somos carne, ¿okay? Y nuestra carne hoy está sujeta a un tiempo, a un espacio, a una época, a diferentes factores que hoy somos expuestos. Por ejemplo, no podemos comparar Fernando Barrera con tu bisabuelo, por ejemplo. Primero, porque ya tú... está muerto. Por supuesto, pues, pero para empezar, tu bisabuelo, más seguro es que nunca supo que era internet, ¿sí? Y si supo, se enteró, ¿sí? A lo lejos. Él nunca se enteró. Nunca se enteró. En cambio, vos ahora vivís una era conectada, ¿sí? Sí. Que quiere conectar al internet. ¿Qué quiere decir? Sí. Que hay factores en este mundo, en tu tiempo, que te afectan diferente a otros. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Por ejemplo, nosotros también el tema de la salud mental. Lo vimos en el podcast pasado. Buenísimo. Estuvimos trabajando eso porque también tiene mucho que ver. Tenemos asuntos sin resolver. Tenemos situaciones en nuestra mente. Venimos con cerebros enfermos y no tomamos la precaución para darle seguimiento. Entonces, recaemos todo en la iglesia. Y recuerden que la iglesia es básicamente nosotros, vos y yo. Sí. Y si somos vos y yo, son imperfectas. La iglesia es imperfecta. Eso quiere decir que las personas recaen la responsabilidad sobre gente imperfecta. Entonces, ¿qué pasa con la gente imperfecta? Va a tener siempre errores. Y lo hablaba yo con uno de los líderes, estaba en una de las iglesias grandes, bastante grande, influyentes en Guatemala. Y tuvieron un error de multimedia, ¿va? Así, sin hablar por ahí, una voz en off, por ahí. Entonces decía el pastor, ¿a quién no le pasa esto en sus iglesias? Y decía, todos. Sí, todos los pastores, ¿va? Todos nos pasa esta porque no salió el video que él quería. Sí, pues. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Al final dije yo, estos tienen el mejor equipo, el mejor audio. Sí. Sí, las mejores pantallas, de verdad, tienen lo mejor. Sí. Y les pasa lo que... O sea, a mí me pasa más seguido. Errores que pasan, pues. A mí me pasa mucho más seguido. Pero dejémoslo ahí. O sea, pero quiere decir porque el hombre está involucrado. Y cuando el hombre, que es imperfecto, está involucrado, siempre va a fallar. Sí, totalmente. Entonces la iglesia, como somos vos y yo, siempre va a fallar. Entonces el problema es que las personas vienen a esperar que la solución esté en el hombre, en la iglesia. Quiero que la iglesia me acompañe. Quiero que la iglesia me resuelva, ¿sí? Quiero que la iglesia me dé la solución. La solución no es la iglesia. La solución es Cristo. Cristo es la solución. Nosotros somos la iglesia, somos la novia, dice la palabra, pero no somos la solución. La solución es Cristo. Y es que esto nos oría, realmente, por si obligatoriamente a veces. Tienes que buscar de Dios, pues. O sea, tienes que buscar de Dios. O sea, no quedarte con lo que te dan tus pastores. No solamente quedarte con lo que te da tu líder. Porque eso no te va a ser suficiente. Eso no te va a ser suficiente para ser maduro espiritualmente. O sea, esa madurez espiritual que estamos buscando en cada uno de los discípulos de Dios se va... Yo lo pienso, perdón, si estoy erróneo y quizás tenga que corregirlo, pero yo pienso que esa madurez inicia cuando empezás un camino, pues tal vez no solo, pero empezás a tomar la responsabilidad
de tu vida espiritual. Por ejemplo, está Diego Aguilar, que es nuestro pastor de pro, ¿verdad? Con él yo puedo confesar, mira, hice esto. Y aquel me habla, me da palabra, me ministra, nos ayudamos y todo. Y eso me dice, mira, esto está mal, hay que trabajar en esto. Pero no, él viene y está constantemente conmigo. Y a lo que quiero ir es, no, como justamente conocías, no dejemos caer en las demás personas algo que es responsabilidad mía arreglar. ¿Me entendés? Puede que tengamos un carácter horrible, yo tengo un carácter horrible, yo me enojo con la gente en el tráfico y todo. Pues es algo que estoy arreglando. Y no se lo voy a echar encima a vos, por ejemplo, pues. O se lo voy a echar encima a David. ¿Por qué no arreglas mi carácter? ¿Va? Vos sos mi líder, vos tenés la responsabilidad de ser una mejor persona. Eso espiritualmente es ser inmaduro, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo conseguís una madurez en el espíritu? Quiero leerte esto. Primera de Pedro. Hay que como ver un poco, a veces leemos los versículos en un poco de contexto. ¿Para quién van dirigidos? Uh-huh. Cada uno de los libros van dirigidos. Pedro escribe la primera carta de Pedro a los primeros cristianos, o sea, a estos recién nacidos, podemos decir. Uh-huh. Y dice, por lo tanto, dice, 1 Pedro 2, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo el engaño y la hipocresía, celos y toda la clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, uh-huh. ¿Okay? Pura, para que crezcan, son bebés, acaban de nacer, por eso está dirigida a eso, ¿sí? Crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor. Uh-huh. O sea, estás empezando, pedí a gritos esa leche pura, ¿ok? Uh-huh. Pero mira lo que dice Pablo. Entonces, ahora Pablo lo dice en 1 Corintios, se lo dice a los corintios, está en la iglesia de Corintios. Uh-huh. Pablo, nuevos cristianos, nuevas personas que están, está diciendo a una iglesia sí, pues, establecida, que conoce. Uh-huh. Y le dice, tuve que alimentarlos con leche, ¿sí? No con alimento sólido, dice, porque no están preparados para algo más sustantivo. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos a otros y pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Eso. No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Y ahí sigue con una tesis de esto. Uh-huh. Pero aquí me gusta esto porque dice, siguen pidiendo leche. No puede venir a darles algo más conciso porque no han madurado. ¿Sí? Sí. Entonces, pero Pedro les dice al principio, pidan a gritos leche. Uh-huh. ¿Sí? Necesitan leche. Todos necesitamos al principio ese introducción. Esa introducción y decirte, bueno, aquí estamos, mira, oremos juntos, vamos en un proceso. Uh-huh. ¿Sí? Pero nuestro objetivo es aprender, ¿sí? A buscar algo más sólido. Exacto. Y en esa solidez está esa madurez espiritual que te hace continuar caminando solo. O sea, Jesús. Es como por ejemplo, ustedes cuando tengan hijos lo verán. Uh-huh. ¿Sí? Un bebé, por ejemplo, cuando tiene hambre, hace un berrinche o llora. Cuando mis bebés, yo tengo 3 hijos, vamos. Tengo uno de 6 meses o 7, ya me van a regañar por ahí. Está chiquito, ¿sí? Uno de 3 años y uno de 8. Okay. Meses. Por ejemplo, el de 3, ¿sí? El de 3 años, 8 años, 8 años, 3 y 6 meses, ¿sí? Ah, ahí está. Okay. Ahí está. El de 3 años gestiona palabras. No hace oraciones, pero gestiona palabras. Pero cuando él tiene sueño, está de mal humor o está berrinchudo. Uh-huh. Entonces yo sé que tiene sueño. ¿Sí? Uh-huh. Tengo que llevarlo, cargarlo, dormite, porque va a estar haciendo berrinche, ya lo tranquilizo. ¿Sí? Pero por ejemplo, el de 8 años, cuando él tiene sueño y está de mal humor, ¿sí? Yo le tengo que enseñar. Entonces él me dice, tengo sueño, estoy de mal humor, tengo hambre,
ya aprende a buscar por el sí. Entonces le digo, ¿tienes hambre? Párese, mi amor. Ahí está la refri. Ya le hemos enseñado a hacer sándwiches. Coma. No dependa de mí. ¿Sí? Así se lo he dicho a mi hijo de 8 años. Entonces él ya sabe. Es que a veces estaba, fíjate, ahí sentado en el sillón. Ahí, enojado. Es que tengo hambre. Ah, sí, pero ¿tiene 2 manos o no? Sí, pues, totalmente. Yo le he proveído acá. Ahí está la refri con las cosas. Hágaselo, coma. Y sacee esa hambre. Entonces, ¿qué él ha aprendido? Que cuando tiene hambre, baja, come. Pero imagínate que se quede ahí. Entonces, muchos cristianos no maduran y se quedan esperando que lleguen otros que al principio es necesario. Como empezar, como decía Pedro, a buscar esa leche como niños. Entonces, al principio es decirte, mira, sí, oremos juntos. Mira, no te he visto, te estoy llamando. Pero, ¿qué haces vos? Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero, ¿qué haces vos llamando a una persona que tiene 10 años? Totalmente. Ya 10 años de buscar. No es que no me llamas. 10 años, amigo. Es que no me buscas. 10 años. No es coherente. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Porque debemos siempre procurar dar la vida por la otra persona. Eso es parte. Eso es otro tema. Pero no puedes compararte con alguien que está empezando a llegar. ¿Sí? Y que busca una llamada, que busca que lo llevemos, que busca algo, porque está en ese proceso. Pero una persona que ya, yo no tendría, voy a decirlo, así no tendríamos por qué, sino por sí solo tendría que, yo necesito ir a la iglesia, congregarme, buscar al Señor. ¿Cuántos mensajes no tiene una persona que tiene 10 años? ¿Cuántos mensajes no has escuchado vos? ¿Cuántos mensajes no he escuchado yo? Sí, no puedo ni enumerarlos, ¿sí? Entonces, no puedes comparar eso contra el otro que, por ejemplo, está empezando, necesita un aliento. Exacto. Es que el problema es la intencionalidad que tenés. Porque si no tienes intención de buscar, vas a quedar 10, 20, 15 años sentado en la misma banca escuchando prédica tras prédica, alabanza tras alabanza, y no vas a moverte. Y eso es algo que yo le aprendí, a Luis Aguilar. Es que los Aguilar son pilas, ¿verdad? Luis Aguilar, nuestro pastor de Trending, que justamente una prédica nos decía, yo no voy a estar detrás de cada uno cuando es responsabilidad suya su salvación. Yo me quedé como, ¿cómo? O sea, repetime si sos mi líder. No, me dice, yo te puedo dar palabra, yo te puedo llevar, te puedo mostrar, pero tu salvación, tu espiritualidad es única y exclusivamente responsabilidad tuya. Si yo me siento mal anímicamente, voy a orar y oro. Y si quiero complementarlo, le digo a mi líder, mira, sentí esto, estoy orando, pero apóyame, ora conmigo. Va. Me estoy haciendo cargo de mis cosas y estoy pidiendo un poco de apoyo. Pero no puedo venir y dejarme callado, como lo decías, de brazos cruzados. Me siento mal, que todos adivinen que estoy viviendo. Eso no es ser maduramente espiritual, no es ser ni siquiera maduramente una persona mayor, pues. ¿Verdad? Ya tenemos 20 y tantos años. Creería yo que ya tenemos la conciencia para poder saber pedir ayuda. Quizás en los hombres cuesta más pedir ayuda. Mucho más. Pero somos cristianos. Sabemos de que podemos tener ese acercamiento con las personas adecuadas para poder tener la libertad de decir, mira, me siento mal. Caí en este pecado, esto y eso, esto. Esto nos va a acercar a una espiritualidad más completa, ¿verdad? Ahora, para terminar, porque ya se nos hizo ahí largo. Una espiritualidad, me gusta mucho decir esto, pero no lo dije mucho en este podcast porque tal vez lo quemaba. Una espiritualidad integral conlleva oración. La oración te va a hacer hervir el corazón para servir. Y ese servicio lo vas a sentir bien, vas a sentir que estás bien. ¿Cómo consideras? ¿Cómo te lo formulo? ¿Cómo te consideras ya maduramente espiritual dentro, pues, de la iglesia? O sea, ya cuando decís vos, bueno, yo ya soy un máster espiritual. Una persona que podríamos... Creo que nadie puede decir que es un máster espiritual, ¿verdad? Porque si la espiritualidad es a la altura del varón perfecto, que es Cristo, estamos en continuo. Pero sí puedo darme cuenta, por ejemplo, mi crecimiento. Uh-huh. ¿Cómo me doy cuenta de mi crecimiento? ¿Sí? Yo recuerdo que hace muchos años, yo pues, soy cristiano desde que nací, voy a decir así. Así, entre paréntesis, así. Obviamente eso no funciona así, pues, pero... Sí, totalmente. Crecí en una casa donde se hablaba de Cristo, se iba a la iglesia y todo.
me aparté, volví a regresar. Cuando yo regresé otra vez en el 2001, exactamente cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Porque sentía que era trompeta sonada, mano. Pues le dio miedo. Miedo, horrible. O sea, he sentido miedo y ese miedo nunca se me olvida. Estaba yo en tercero básico, pusieron una tele y miraba yo en la tele cómo se caían las torres y me recordé Apocalipsis. Como decía que en los últimos tiempos entre todos dije, si no, mañana suena. Yo ni dormí esa noche. 6 años tenía yo en ese momento. Imagínate. regreso yo y empiezo un proceso, sí, con muchos problemas, ¿qué te digo yo? Personales de autoestima. Muchos problemas personales de autoestima. No en mi físico, porque la verdad que nunca me ha afectado eso a mí. Yo siempre me considero una persona buena. Ahí dejémoslo ahí. Pero nunca he tenido problemas con mi físico, ¿sí? Pero sí con quién soy yo. ¿Sí? Que tuve que resolver por mucho tiempo. Entonces llega un momento en que, pues, en la iglesia donde estamos, hasta el día de hoy, pues obviamente vamos creciendo y todo. Pero un momento que digo, aquí no me tomen en cuenta. Entonces me voy, va. Sí, hicieron esto, y podía contarte 1000 cosas que hicieron conmigo. Que es cierto, hubo mucha culpa al otro lado, pero vine yo y me agarré mi chivas y me fui, va. Me fui a otra iglesia y dije, no, aquí sí me deben de apreciar, aquí debe estar todo bien. Entonces, y ahí me recuerdo que el Señor me habla y me dice, ¿qué haces acá? Puntualmente, sí, puntual. O sea, nada, que con llantos, nada, me dice una persona así, ¿qué haces acá? El Señor no te quiere aquí, regresate a tu iglesia. Y yo regreso a mi iglesia y regreso acá. A mí, yo pensaba que aquí me iban a aplaudir, así como, regresaste y todo, qué bueno y todo. Sí. Hijo pródigo, volvió. ¿Te fuiste, pues? Así, literal. Esa fue la respuesta. ¿Te fuiste? O sea, pero tuve que resolver muchos asuntos personales en mi corazón. Pero sí he visto que mi proceso, ya te digo, el día de hoy, ha ido en aumento en el hecho de que ahora entiendo que siguen pasando esas cosas. Siguen pasando desprecios, siguen pasando burlas, siguen pasando señalamientos. Pero en forma de reaccionar ya no es siguiéndome, ya no es señalando, ya no es deseando cosas malas, sino orando. Sí, orando. No quiere decir que hay momentos que sí quisiera imponer manos, ¿sí? Pero ya no es el mismo, ya no es el mismo. Una persona que no aprende, no ha madurado, es una persona que constantemente está huyendo de su realidad. ¿Cómo huye? Se aleja, se cambia, constantemente miras que está de un lado, está en el otro, de aquí y allá, porque definitivamente no le gusta ser confrontado, constantemente le echa la culpa a otras personas, está diciendo es que es culpa de acá, es que es culpa del pastor, es culpa a todo el mundo, y no se toma su responsabilidad. Y creo que para esa madurez lo que nosotros tenemos que entender es que vamos en constante crecimiento. ¿Cómo es? Básicamente, vos tenés que ser mejor que ayer. Eso es. Tienes que ser mejor que el año pasado. Si el año pasado eras con más miedos, hoy tienes que tener menos miedos. Si el año pasado eras más mal hablado, hoy tienes que ser menos hablado. Si el año pasado tenías más inseguridades, hoy tienes que ser más seguro. Si el año pasado tenías más deudas, hoy tienes que tener un poco menos. ¿Por qué? Porque has madurado. Pero si el año pasado estás más endeudado que este año, si el año pasado estás menos inseguro que este año, si el año pasado estás más tranquilo que este, entonces vas en retroceso. Eso quiere decir, no estás en tu crecimiento espiritual. Qué felicidad acabo de sentir de estas palabras de Julio. Hasta cierto punto me quitó el punto que iba a decir. Porque fíjate que, güey, no es porque me quiera que como pavo real, ¿va? Pero justamente lo que decías, lo que me estabas hablando de ahorita, yo me pongo a ver hacia el año pasado, digo yo, puchis, soy bastante diferente a lo que se ve el año pasado. Tengo menos deudas, gracias a Dios. Creo que he tomado decisiones más coherentes. Entonces, esto viene por un proceso de acercarme a Dios. ¿Y cómo es eso? Porque realmente tengo 10 años de estar en la iglesia y los últimos 2 años o 1 año y medio fue un avance de así, que yo creo y me ha gustado cómo Dios me ha ayudado a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y sabes que te voy a interrumpir porque el problema que creemos es que es así, pero no es así. Son 10 años, Fer. El punto son 10 años. Y dice que para que una planta florezca, lo primero son las raíces. Y entre más se tarde las raíces en excavar, más grande va a ser el fruto. Y yo aseguro que hay muchas personas como vos y que se han tardado mucho en tal vez dar frutos, pero su fruto va a ser grande.
y te lo digo de verdad, de todo corazón, porque tal vez te tardaste mucho y dirás, es que fueron tantos años, pero estabas haciendo raíces. Y ahorita tal vez empezás a ver una hojita. Ahí empezamos a ver ahí está la hojita. Contentos nosotros de ver la hojita. Pero hay raíces fuertes. Porque no es de la noche a la mañana. No es así. Es un proceso, un caminar en Cristo. Y a veces algunos se dan por vencidos. Y yo siempre les he dicho cuando alguien me dice, es que mira, solo no te alejes. Quédate cerca, ¿sí? No, es que mira, sigo en lo mismo. Yo sé que... ¿Cuánto llevas ahí? 5 años. ¿Seguís en lo mismo? Seguí estando cerca. No te alejes. Está en tu grupo. Está en tu manada. Vení a la iglesia. Porque aunque creas que no estás haciendo un cambio, se está sembrando la semilla. Se está sembrando. Y un día va a dar frutos. Y frutos en abundancia. Pero lo primero que Satanás hace es apartarnos. Eso es lo que nos hace el pecado. Porque cuando el pecado desnuda tu error, porque eso fue con Adán y Eva. ¿Qué fue? Hubo el pecado, desnuda. Yo no me puedo presentar delante de Dios. Entonces, ¿qué? Me escondo. Sí. Y al esconderme, no progreso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchas veces nosotros, y vuelvo a lo mismo, ya no quiero, es que otra vez en lo mismo, llevo 5 años en lo mismo, pero te apartás, el enemigo ganó. Pero si seguís, insistís un día, Fer, como vos lo has visto en tu vida, yo lo he visto en tu vida y lo he visto en la vida de muchas personas, van a dar frutos y sus frutos van a ser grandes porque sus raíces han sido grandes. Lo único que es, quedémonos en la manada, quedémonos juntos, no nos alejemos. La clave que miramos es que mira, aquel era acá. La clave fue quedarse. Esa es la clave. No existe otra cosa más que quedarte y seguir a Jesús. Perseverancia. Bueno, gracias, Gordo. Gracias. Creo que para las personas que lo están escuchando, la clave es para una espiritualidad integral. Es perseverar. Permanecer en Cristo. Seguir tu proceso. Procesos diferentes para cada quien, pero seguir tu proceso. Aunque por 10 años mires que no avanzas, si se avanza, justamente lo que acabas de decir, confíen en Dios, confíen en el momento que están viviendo. Si Dios los puso en la iglesia, es porque tienen que iniciar su proceso o porque va a continuar un proceso que había empezado. Pero vamos a tener una vida espiritual sana, ¿verdad? Iniciemos si no hemos empezado. Iniciemos si este podcast abre tu corazón a que inicies tu vida en Cristo. Iniciala, esta es la señal que estabas esperando. No busques más. No hay señales que vengan de Cristo, sino que solo dale, caminá, dale. Adelante. Y gracias Julio, porque realmente nos has aportado muchísimo a muchos que hemos estado acá. Legado no sería legado sin tu apoyo, sin el apoyo de Fernando, sin el apoyo de cada uno del equipo que ha estado para esto. Y vuelvo a repetir, dale, seguí adelante. La espiritualidad es un proceso que se vive y que va como la luz de la aurora. Amén. Así que los despido a ustedes, queridos compañeros de legado, chicas que nos escuchan también. Que Dios los bendiga y recuérdense, hay que terminar con AU, fíjate. Sí, estaría muy buenísimo. Sí, terminemos. Aquí nos va a ayudar también nuestro amigo. Lobos, a las 3. 1, 2, 3. ¡Au! ¡Au! ¡Au!